Bien. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a comenzar con la semana por parte de hematología. El día de hoy en especial vamos a empezar con el tema de las anemias. Muy bien. Para hablar específicamente del área de hematología, es muy importante conocer tanto las patologías benignas como las patologías malignas. Por ahora vamos a comenzar con las patologías benignas, entre ellas la más representativa y la de mayor frecuencia, que son las anemias. Para esto, primeramente debemos definir qué es una anemia. Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia se va a definir como una disminución de la concentración sanguínea de la hemoglobina. En varones generalmente hablamos o definimos una anemia cuando la hemoglobina está menor a 14 y el hematocrito menor a 42. Y en mujeres cuando la hemoglobina está menor a 13 y el hematocrito menor a 41. Es muy importante conocer este tema de las anemias y esto va ligado principalmente de un arma que todos los médicos tenemos, que es el hemograma, que generalmente, independientemente de la especialidad que cada uno escoja o al área que se dedique, pues todos en algún momento se van a enfrentar ante un hemograma de los pacientes que vean. Por eso es muy importante que ni bien detectemos en un paciente con anemia, pues nos hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿está sangrando este paciente? Y si lo está haciendo es ahora o quizás de antes, o quizás tenemos algún dato laboratorial donde se esté evidenciando que hay una destrucción de los glóbulos rojos, y si es así, hay que ver si es intravascular o extravascular, o se ha suprimido quizás tal vez la médula ósea, y si es así, ¿por qué? ¿El paciente tiene deficiencia de hierro? Y si es así, ¿por qué? O el paciente tiene tal vez alguna deficiencia de folato, vitamina B12, y si es así, tenemos que investigar siempre la causa. ¿Por qué? Porque si bien podemos diagnosticar a nuestro paciente con anemia y bien encontrar qué tipo de anemia es, no nos sirve de mucho hacer un buen tratamiento, ya que si no tratamos la causa del paciente, de aquí a un tiempo va a volver con la misma anemia porque no hemos solucionado la causa de fondo. Por eso, ante este tipo de pacientes es muy importante evaluar el hemograma con el que nos encontramos. Y para esto, fuera de ver la serie roja, que es el hematocrito hemoglobina, es muy importante ver los valores hematimétricos. Estos valores hematimétricos están representados por el BCM y el HCM, que es el volumen corpuscular medio o la hemoglobina corpuscular media. Generalmente nosotros tomamos como mayor referencia el BCM o el volumen corpuscular medio, que su valor normal es de 80 a 100 femtolitros. Es muy importante identificar esto en el hemograma y a veces lamentablemente no contamos con todos los hemogramas con estos valores. Generalmente en un buen porcentaje de los laboratorios en nuestro medio hacen de manera manual. Por eso es importante tratar de conseguir o pedir al paciente o a la institución donde se esté, pues un hemograma por Coulter para que nos pueda arrojar los datos del volumen corpuscular medio. Y una vez teniendo este dato, si evidenciamos que nuestro paciente tiene un volumen corpuscular medio bajo, menor a 80, es necesario y obligación de nosotros, pues, pedir estudios de hierro. En esto está la cinética de hierro, que lo vamos a hablar más adelante, Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Está un poco entrecortado su señal y muy rápido está hablando, doctor. Por favor, si puede un poco A ver, lentizarlo, por favor. Gracias. vamos a ver el tema de la señal. Déjenme verificar la señal, por favor.
Ah, Un momento, por favor, estoy cambiando el servidor del internet. Bueno, bueno, como les iba mencionando, es muy importante cuando nosotros tenemos el volumen corpuscular medio, pues ver sus valores. En caso de que estos estén bajos, es muy importante pedir los estudios de hierro, la cinética de hierro, que lo vamos a desglosar más adelante, pero básicamente está compuesto de 4 laboratorios, que es el hierro, la ferritina, la captación de hierro y la saturación. Entonces, es muy importante ver esto, que lo vamos a desglosar más adelante, pero básicamente cuando tenemos el hierro bajo, alto, la concentración de hierro y la ferritina baja, podríamos estar hablando ante una deficiencia de hierro. En cambio, si tenemos el hierro bajo, la concentración de hierro normal y la ferritina normal o alta, podríamos hablar ante una anemia de la enfermedad crónica, una infección o inflamación o algún tipo de neo que se esté formando. En cambio, si tenemos la concentración de hierro normal, la captación de hierro normal y la ferritina normal, pues tendríamos que ver otros tipos de anemia como la anemia sideroblástica o algún tipo de talasemia que pueda estar cursando el paciente, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos el volumen corpuscular normal, es muy importante descartar otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, es muy importante ver el frotis de sangre periférica para ver la morfología de los glóbulos rojos, ¿no? Ya que estos nos dan indicios de que probablemente está cursando el paciente con otro tipo de afección a nivel de otro órgano. Es muy importante ver en este tipo de pacientes, cuando vemos una anemia con un volumen corpuscular medio normal, si está haciendo hemólisis o no el paciente. Para esto nos basamos en parámetros, por ejemplo, la LDH, que tiene que estar elevada, la bilirrubina indirecta, que tiene que estar elevada, la presencia de la aptoglobina, que tiene que estar disminuida, y la presencia de los reticulocitos, que tiene que estar aumentada. Estos son datos indirectos que nos haría sospechar de que el paciente está cursando con una hemólisis en ese momento. Pero para esto también necesitamos la presencia del test de Coombs, que tendría que ser positivo para hablar de una anemia hemolítica autoinmune. También se ha visto en pacientes con insuficiencia renal, ya que estos pacientes desarrollan otro tipo de anemia, una anemia de la enfermedad crónica. Ya en pacientes que nosotros evidenciamos que el volumen Hola. corpuscular medio se encuentra incrementado, pues es muy importante hacer complementar con estudios, principalmente ver las concentraciones séricas del ácido fólico y la vitamina B12, ya que si se encuentran ambos bajos, podríamos hablar de una deficiencia de ambos, por ende la anemia megaloblástica, que lo vamos a hablar en los temas posteriores. Entonces, bajo este resumen de este tipo de las anemias, es importante pues ver la clasificación de acuerdo al volumen corpuscular medio, que ya que lo clasifican hipocrómicas, normocrómicas o hipercrómicas, ¿no? Ah, ¿qué tal? Entonces, el otro tipo de clasificación de las anemias principalmente ¿Qué tal se es debe ahí? a los índices reticulocitarios. Hola, 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 ¿me escuchan? sí, Sí, doctor. sí, doctor. Sí, doctor, se escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, ya cuando también hablamos de anemia, es muy importante pedir los reticulocitos, ya que estos nos dan otro tipo de clasificación. Una anemia de tipo A regenerativa, cuando el índice reticulocitario es menor a 2.5, y una anemia de tipo regenerativa, cuando el índice reticulocitario es mayor a 2.5. Cuando nos encontramos con los reticulocitos menor a 2.5, tendríamos que ver, por ende, la morfología de los glóbulos rojos. Al tratarse de una morfología normal, es decir, con un BCM entre 80 y 100, podríamos hablar entre una anemia de tipo hipoproliferativa. Esta puede
tener diferentes causas, entre ellas un daño medular, puede ser por infiltración de algún neo a nivel de médula ósea, fibrosis o deficiencia de hierro. También una disminución en la estimulación, algún tipo de cuadro inflamatorio crónico con el que esté cursando el paciente, generalmente las enfermedades autoinmunes que están en constante cuadro de inflamación a nivel interno, ¿no? Enfermedades renales o enfermedades renales crónicas. En cambio, si vemos en morfología que sea de tipo microcítica o macrocítica, pues generalmente está asociado a un trastorno de maduración, ya sea por deficiencia de hierro o alguna enfermedad ya genética como la talasemia, ¿no? Tenemos que ver también los defectos a nivel del núcleo, como la deficiencia del folato, la deficiencia de la vitamina B12, la toxicidad farmacológica. Esto generalmente en pacientes con artritis reumatoide, ya que estos pacientes reciben un medicamento que es el metotrexato y este generalmente por una toxicidad farmacológica hace que produzca un cuadro de anemia secundaria al uso de medicamento, ¿no? En cambio, cuando encontramos un paciente con índice reticulocitario mayor a 2.5, tenemos que buscar principalmente dos cuadros. O bien el paciente está sangrando una hemorragia, o bien el paciente está con un cuadro de hemólisis. En esto tenemos que evaluar si hay una pérdida sanguínea, si hay una hemólisis intravascular, si hay un defecto metabólico, o una normalidad de la membrana. En ahí entran las membranopatías, las hemoglobinopatías, o una destrucción inmunitaria como en la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la anemia fosopénica, ya con esa breve introducción acerca de las anemias y sus generalidades. La anemia fosopénica, pues, principalmente se va a relacionar con el metabolismo anómalo del hierro, y esta va a formar parte de las anemias que son más comunes, tanto a nivel mundial como en nuestro medio. Entonces, es muy importante para esto conocer el metabolismo del hierro, ya que en base a esto, pues nosotros vamos a tratar de investigar las causas del paciente por qué tiene una anemia fosopénica, cuál es la causa para atacar directamente ahí y dar un buen tratamiento, ¿no? El hierro es un elemento crucial principalmente en todas las células. Al mismo tiempo, el hierro es muy tóxico a nivel libre, por eso es que el organismo busca defenderse y eso lo hace mediante la distribución, mediante las diferentes proteínas que conlleva el hierro. Por ejemplo, en pacientes varones adultos o mujeres adultas, la hemoglobina generalmente se lleva la mayor cantidad de hierro. Esto hablando en miligramos, por ejemplo, en un varón 2.500 miligramos. La mioglobina y las diferentes enzimas se llevan un porcentaje más del hierro, en 500 miligramos aproximadamente. La transferrina, que es la proteína transportadora de hierro, pues se lleva a 3 miligramos, y los depósitos de hierro, que son la ferritina a nivel del retículo endoplásmico en las células, pues se llevan alrededor de 600 a 1000 en un varón, ¿no? Por eso es que el cuerpo siempre tiene la forma de defenderse del hierro libre, que siempre va a ser muy tóxico, ¿no? La principal función del hierro, pues, es el transporte del oxígeno como parte de la hemoglobina. Dentro de lo que es el ciclo de hierro, pues las principales vías del intercambio interno de hierro generalmente se encuentran a nivel de la médula ósea y a nivel de la parte hepática, ¿no? Este metal de hierro generalmente circula a través del torrente sanguíneo unido a una proteína que es la transferrina, que es la proteína transportadora de hierro. Esta transferrina es una proteína bilobulada que se va a encontrar generalmente con dos lugares de unión para el hierro. Generalmente en condiciones normales, pues la transferrina se obtiene de los eritrocitos envejecidos, de los eritrocitos que han cumplido su ciclo de vida alrededor de los 120 días. Es ahí a donde se va a reabsorber por parte del cuerpo este hierro liberado, ¿no? Generalmente, para una buena absorción de los alimentos, o sea, para una buena alimentación de parte de hierro, pues el varón generalmente tiene que consumir alrededor de 1 miligramo por día, y la mujer en 1.4 miligramos por día. Esto para mantener una correcta homeostasia a nivel interno con el metabolismo del hierro, ¿no? La gran mayoría del hierro que se va a transportar por la transferrina generalmente llega a médula ósea y generalmente lo consume la serie eritroide. Ya en las clases posteriores de leucemia, pues vamos a hacer una breve introducción acerca de la médula
ósea y de las diferentes etapas de maduración de las diferentes líneas celulares, pero básicamente a nivel de médula ósea siempre hay la serie eritroide, la serie blanca que va a tener sus diferentes divisiones y la serie plaquetaria, ¿no? En la serie eritroide, desde la célula madre hematopoyética, pues hasta sus diferentes estadios de maduración, llegando como jóvenes los reticulocitos a nivel sanguíneo y finalmente los eritrocitos, requieren durante toda esa maduración, pues el aporte de hierro para completar la cuota diaria del cuerpo humano, ¿no? Generalmente cuando la eritropoiesis está muy estimulada, se va a incrementar el conjunto de estas células eritroides. A nivel, por ejemplo, si encontramos un paciente con anemia ferropénica y este paciente le hacen un medulograma o una punción de médula ósea, generalmente lo que se ve al microscopio es una hiperplasia eritroide, es decir, que la serie eritroide está totalmente aumentada en relación a las demás series que se encuentran en médula ósea. En el ciclo de hierro, pues el recambio o el tiempo de eliminación del hierro es muy rápido, generalmente de 60 a 90 minutos. Esto gracias a la proteína transportadora que es la transferrina, ¿no? En el tiempo de semi-eliminación del hierro en presencia de una ferropenia generalmente es más corto, de 10 a 15 minutos, pero en condiciones normales es de 60 a 90 minutos. Generalmente, a nivel de la proteína transferrina, el complejo hierro-transferrina va a circular en el plasma. Estas van Buenas a noches. Disculpe que lo cortemos reaccionar porque generalmente con escucha receptores de la entrecortada transferrina. su Sí. presentación. Hola, hola, todos se escuchan entrecortados. Sí, doctor, buenas noches. Se escucha entrecortado. Porque hay No un sé grupo si que el escucha, doctor. Sí, Sí, está doctor. grupo que entrecortado. Sí, escucha doctor, sigue normal. entrecortado, muy rápido. Creo que es por lo que se explica muy rápido, se entrecorta. Sí. Hay un grupo, creo que lo escucha normal. Eh, Está entrecortado. Se oye Se bien. escucha normal, doctor. Sí, se escucha normal. Se escucha bien, A doctor. ver, Sí, se escucha Sí. bien, a ver, quizás sea la señal de los compañeros. ya. A ver, vamos a tratar Continuaremos la clase, Doc. de continuar, porque hay un grupo que sí está bien y el otro no, ¿no? A ver, me van avisando, por favor. Vamos a ver si sigue este problema ya, porque ya lo cambié de servidor de internet. Bueno, entonces, la célula que más receptores de transferencia posee es el eritroblasto en desarrollo, como les había mencionado anteriormente, a nivel de médula ósea, ¿no? Estas células, las diferentes células que se encuentran en la médula ósea tienen más receptores de transferina, por eso es que es mayor el consumo de hierro a este nivel. En el interior de cada célula eritroide, generalmente el hierro va a exceder su cantidad necesaria. Por eso es que estas, para no estar de forma libre, se unen a una apoferritina para formar la ferritina. Y posteriormente esta ferritina pues va en forma de almacenamiento al retículo endoplásmico para en casos de una deficiencia de hierro o para que el cuerpo empiece a consumir el hierro, pues se pueda utilizar de esta forma, de estos depósitos se pueda usar para continuar con la síntesis de la eritropoiesis. Cuando los nuevos eritrocitos se van a liberar, generalmente esta ferritina se libera con estos para que vaya circulando con los glóbulos rojos, ¿no? Generalmente, como les había mencionado, en condiciones normales, un varón debe absorber por lo menos 1 miligramo de hierro elemental diario, mientras que las mujeres 1.4 miligramos por día. Generalmente las mujeres en edad reproductiva, esto por el ciclo fisiológico que cumplen cada mes, ¿no? Entonces, para que el cuerpo pueda abastecer y tener una respuesta proliferativa eritroide a su máxima capacidad, es necesario siempre disponer
de un depósito de hierro adicional. Por eso es que el cuerpo, cada vez que nosotros mediante la alimentación aportamos hierro al cuerpo, pues va depositándolos con esta proteína que es la ferritina en los retículos endoplásmicos de cada célula, ¿no? Generalmente no hay una vía excretora de hierro. Los únicos mecanismos de pérdida de hierro en el cuerpo generalmente es la hemorragia, ya sea por tubo digestivo, la menstruación u otro tipo de hemorragias, o la descamación de las células epidérmicas de la piel, ¿no? Eh, También cabe mencionar que un paciente, si bien pueda consumir bastante aporte por la dieta por vía oral de hierro, el cuerpo generalmente absorbe lo que es necesario, lo demás lo desecha. Pero a diferencia de los pacientes que reciben por vía endovenosa, ya sea mediante una transfusión sanguínea o mediante la administración de hierro parenteral, pues el cuerpo absorbe el 100%. Por eso es muy importante tener cuidado con este tipo de tratamientos, tanto la transfusión como el tratamiento por endovenoso de hierro, ¿no? Ya que estos hierros ya no se desechan, ya no se eliminan y se va aumentando la carga de ferritina, es decir, los depósitos de hierro en el cuerpo y en un futuro pueda formar otro tipo de enfermedades como la hemosiderosis, ¿no? Eh, la única vía por la que el hierro generalmente ingresa a nuestro cuerpo es por vía oral, ¿no? Ya sea a partir de alimentos o por medicación que se instaure por parte del médico. Eh, Como les mencionaba, el hierro también puede entrar a través del organismo por mediante transfusiones o inyecciones de complejos de hierro. Eso ya generalmente en el tratamiento. La cantidad de hierro que debe consumirse de los alimentos es alrededor del 10% del contenido de dicho mineral, en el caso de varones, y en el caso de mujeres, el 15% en mujeres de la edad reproductiva. Generalmente, a nivel de la alimentación, en la carne roja se encuentra el hierro en su forma de hemo, por eso es que esta se absorbe con mayor facilidad. Es por eso que en el tratamiento se recomienda siempre a los pacientes consumir más carne o más hígado, que estos son los que tienen hierro en forma de hemo, y de esta manera ayuda pues al paciente a salir de ese cuadro de la ferropenia. Eh, Cuando nosotros ya nos encontramos ante este tipo de pacientes, pues es una de las formas prevalentes de desnutrición en algunos pacientes, porque en especial las mujeres llegan a presentar este tipo de anemias ferropénicas, pero no durante la edad entre 20 a 30 años, generalmente entre los 30 a 50 años ya es donde viene la consulta por una anemia ferropénica. Y en ellas, haciendo una anamnesis, no se encuentra una causa directa de un sangrado. Ellos solo refieren el tema de la menstruación, que ha sido normal durante ese tiempo, pero haciendo una anamnesis dirigida específicamente en la alimentación, ellas refieren, pues, la mayoría de estas pacientes que no han tenido una buena dieta por el tema de los estudios, trabajo y demás, generalmente no se alimentan bien y dan poca dieta de hierro a su cuerpo, por eso es que llegan a tener anemia ferropénica en ese grupo etario, ¿no? Eh, en el mundo, generalmente, la mitad de los casos de anemia las atribuyen a la deficiencia de hierro y cerca de 1 millón, pues, de estos fallecimientos ocurren a nivel mundial, ¿no? Por culpa de la ferropenia. Cuando un paciente está ingresando a la anemia, se agotan los niveles de ferritina y disminuyen los niveles de hierro en suero. Va a aumentar los niveles de la transferrina, que es la proteína transportadora, va a aumentar la capacidad de fijación de hierro, pero va a bajar tanto la saturación de la transferrina como los depósitos de ferritina. Entonces, este cuadro nos va a ayudar un poco a hacer una disquisición cuando nosotros nos encontremos con pacientes con anemia y evaluar su balance de hierro. Si un paciente tiene los depósitos de hierro, hablamos de normal cuando tiene la ferritina entre 50 a 200, la captación de hierro entre 300 a 360, la saturación de hierro entre 30 a 50% y la ferritina entre 50 a 200, como lo habíamos mencionado acá, pues hablamos de una cinética de hierro normal. Cuando hablamos de un balance negativo
del hierro cuando estos pacientes, el hierro depositado en médula ósea es de 0,1. Esto generalmente lo hablamos en cruces y eso se hace mediante una tinción a nivel de médula ósea. La ferritina se encuentra menos de 20, pero la saturación la captación de transferrina se encuentra mayor a 360. El resto de los valores normales, eso hablamos de un balance negativo a nivel de hierro. Generalmente eso es cuando ocurre una pérdida sanguínea y el paciente no está pudiendo satisfacer la demanda mediante la dieta, ¿no? Hablamos de una eritropoiesis con déficit de hierro cuando la saturación se encuentra menos a 20%, los hidroblastos en médula ósea menor a 10 y la protoporfirina mayor a 100. El resto del valor es normal. Y hablamos de una anemia ferropénica cuando la ferritina se encuentra menor a 15, la captación de transferrina mayor a 400, la saturación menor a 10, y en la morfología de los glóbulos rojos, los eritrocitos generalmente son microcíticos e hipocrómicos. Hablamos del balance negativo de hierro, como les mencionaba, cuando las pérdidas rebasan la capacidad del organismo para absorber el hierro de los alimentos. En estos casos, generalmente se deben a hemorragias, embarazos, ya que la necesidad de hierro es muy importante también para los eritrocitos fetales, para su formación, y generalmente en los lapsos de crecimiento rápido que ocurre en la adolescencia. Hablamos también de un balance negativo de hierro cuando la hemorragia supera más de 10 a 20 ml de eritrocitos al día y obviamente el intestino no cubre pues esa demanda en una dieta normal. Esta ferropenia generalmente se empieza a compensar cuando ya se utilizan los depósitos de hierro a nivel del retículo endoplásmico de las células donde se almacena mediante la ferritina, ¿no? Cuando ya la capacidad del cuerpo es insuficiente en la absorción de los alimentos y continúa la pérdida sanguínea, continúa la pérdida de hierro, es entonces que el cuerpo empieza a utilizar estos depósitos de ferritina y es por eso que cuando nosotros solicitamos un laboratorio, pues ya se evidencia estos depósitos de ferritina bajos, ¿no? Hablamos de anemia grave cuando en pacientes varones o con una anemia grave generalmente menor a 7 a 8 gramos por cada 100 ml. Esto generalmente en hombres hablamos menor a 8 y en mujeres menor a 8 también embarazadas, menor a 7. Entonces, cuando este tipo de anemias ferropénicas, como les mencionaba, ocurre de manera prolongada a nivel de médula ósea, siempre vamos a encontrar con una hiperplasia eritroide, un aumento de la serie roja, ¿no? Dentro de las causas de la anemia ferropénica, pues vamos a dividirlas primero, un aumento de la demanda de hierro, aumento de las pérdidas de hierro o una disminución de la ingestión o la absorción del hierro. Dentro del aumento de la demanda de hierro, pues esto generalmente es en el crecimiento rápido, ya sea en la lactancia, niñez o adolescencia, en el embarazo o tratamientos con eritropoyetina en algunas enfermedades. En el aumento de las pérdidas de hierro, generalmente hablamos en hemorragias crónicas, menstruación, hemorragias agudas, donaciones de sangre o sangrías en pacientes que tienen eritrocitosis, ¿no? Actualmente en nuestro medio, pues un buen porcentaje de pacientes tienen eritrocitosis y generalmente el tratamiento son flebotomías o sangrías que a la larga les llega a desarrollar ferropenias en este tipo de pacientes. O una disminución en la ingestión o absorción de hierro, una alimentación deficiente, una malabsorción, ya sea en una enfermedad de Crohn, o malabsorción por cirugías en una gastrectomía, ¿no? O una inflamación aguda o crónica. ¿Se escucha o todavía está entrecortado? Normal, todo bien, doctor. Se escucha Doctor, bien, para doctor. algunos compañeros se entrecorta, doctor. Está todo Se bien. entrecorta. Escucha bien. Escucha bien, doctor. Entrecortado. La señal debe ser su señal de otros compañeros. Doctor. Casi toda la presentación entrecortada. Doctor, dejen de escribir, pues, chicos. Entrecortado, Doc. Es que compañera se escucha entrecortado y no por el hecho que a Sí, uno porque es Sí, una se mayoría. escucha bien, doctor. Está entrecortado. Doctor, se escucha entrecortado. Entrecortado toda la presentación.
Sí. Porque, a ver, veremos. Déjenme revisar una vez más la conexión, por favor. Hola, hola. A ver, me avisan, ya cambié a otro internet, me avisan si se escucha bien, por favor. Sí, se escucha Sí, bien, doctor. doctor. Sí se escucha. Se escucha bien. Escucha bien, doctor. Se escucha bien. Bueno, entonces continuando con el tema, pues otro tipo de las causas de la anemia fosfolipídica generalmente se ha asociado a infección por parásitos gastrointestinales como el anquilostoma o el tricocéfalos, ¿no? Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas de la fosopenia, es muy importante evaluar tanto en varones como mujeres, ¿no? Si es en caso de varones y viene con este tipo de anemias, es nuestra obligación, pues, buscar algún tipo de sangrado generalmente a tubo digestivo. Por eso es importante pedir tanto estudios de endoscopía o colonoscopía en caso de que una sangre oculta en heces nos indique un marcador positivo, ¿no? Y generalmente los signos habituales de una anemia, pues son la fatiga, la palidez, disminución de la capacidad de ejercicio, astenia, adinamia, en mujeres uñas quebradizas o caída de cabello. La queilosis, que son las fisuras a nivel de la comisura labial, o la coiloniquia, que es la uña cuchara, generalmente son signos de una ferropenia avanzada, una ferropenia crónica, porque en un nivel inicial, generalmente a lo mucho hay uñas quebradizas y la caída de cabello que refieren las pacientes de sexo femenino, ¿no? Es muy importante cuando nosotros vayamos a evaluar a este tipo de pacientes los estudios de laboratorio de hierro. Para esto, como les había dicho en un principio, pues hay que pedir la cinética de hierro. Pero es importante también a la hora de pedir esto por parte de ustedes, pues desglosar esto, lo que estamos buscando, porque si ustedes solo ponen cinética de hierro, muchos laboratorios tienen la costumbre de hacerlo de forma incompleta, solo te reportan la capacidad total de fijación, te reportan la saturación y el hierro sérico, nada más. Y cuando tú ves eso, es necesario también evaluar la ferritina, porque necesitamos ver cómo están los depósitos de hierro en el cuerpo eh, y volvemos a pedir a nuestro paciente. Por eso, como a manera de consejo, siempre que ustedes se encuentren con este tipo de pacientes y vayan a pedir estos estudios, pues es necesario tratar de desglosarlos para que así nos reporten todo, ¿no? Entonces, dentro de estos estudios de laboratorio está el hierro sérico o la sideremia, que va a representar la cantidad de hierro que está circulando unido a la transferrina. Generalmente son entre 50 a 150 el valor normal. La capacidad total de fijación, lo normal es de 300 a 360. La saturación de transferrina en condiciones normales de 25 a 50. Y en los estados de ferropenia, pues es menor a 20, ¿no? Y la ferritina, que sus valores normales es de 50 a 200. En varones y en mujeres de 30 a 180. Eh, como les había mencionado en un principio, el hierro libre es tóxico para las células, por eso es que estas siempre están unidas ya sea a proteínas o bien están almacenadas
en complejos con proteínas, ¿no? En forma de ferritina o hemosiderina. El valor normal de ferritina generalmente varía de entre los niños y adultos o varones y mujeres. Para hacer un correcto diagnóstico diferencial en las anemias microcíticas hipocrómicas, pues tenemos que considerar varias patologías o varios trastornos aparte de la ferropenia. Acá tenemos 3, por ejemplo, pacientes que estén cursando con una inflamación crónica. En el frotis generalmente se ve la morfología normal, a diferencia de la ferropénica, que es microcítica, es hipocrómica, son glóbulos pequeños y pálidos. La acidemia o el hierro en ambos están disminuidos, pero en la ferropenia la captación de fijación de la transferrina está mayor a 360 y en la inflamación menor a 300. La saturación en la ferropenia está menor al 10% y en la inflamación de 10 a 20 prácticamente normal, y la ferritina en la ferropenia está menor a 15, pero en la inflamación está totalmente normal. Ya en los estados de talasemia, pues a diferencia de la ferropenia, que es lo que nosotros tratamos de diferenciar, prácticamente la cinética de hierro se encuentra normal, a excepción del hierro, que puede estar normal o incluso aumentada, ¿no? Y en la anemia sideroblástica, pues la nefrotis puede ser variable, pero ya tanto la captación de hierro como el hierro sérico está normal a alta y los demás valores normal. Entonces, estos son datos que nos ayudan a diferenciar en este tipo de anemias microcíticas hipocrómicas, que eso lo vemos principalmente en el hemograma mediante el BCM. Otro diagnóstico diferencial que tenemos que tomar en cuenta fuera de la inflamación en las ferropenias o en las anemias microcíticas hipocrómicas, pues son las nefropatías o los estados hipometabólicos, ¿no? Donde en todas pues se va a ver una anemia leve o puede ser intensas, especialmente en las nefropatías. El BCM es lo que nos va a ayudar a diferenciar de estas otras entidades, ya que en la ferropenia se encuentra menor 80 y en las demás entidades pues se encuentran normales, ¿no? La morfología también nos ayuda a ver o diferenciar, hacer un diagnóstico diferencial. En la ferropenia siempre va a ser microcítica y en las demás pueden ser normocíticas. Y en cuanto a la cinética de hierro, pues ya lo habíamos hablado de estos valores que generalmente están bajos, a excepción de la captación del hierro, de la transferrina, que está mayor a 360, el resto está bajo, pero en las demás patologías generalmente están normales todos estos valores de la cinética de hierro. En cuanto al tratamiento, pues generalmente se ve específicamente evaluar al paciente mediante la gravedad y evaluar la causa de la anemia ferropénica para así poder definir una estrategia de tratamiento. En los ancianos que son ya sintomáticos y tienen una ferropenia intensa o ya tienen una inestabilidad cardiovascular o hemodinámica, pues en general ya necesitan transfusiones de eritrocitos. Las personas más jóvenes, al contrario, no. Si su anemia está compensada, pues puede optarse ya por una sustitución de hierro. Como lo habíamos mencionado anteriormente, pues una anemia con valores de hemoglobina menor a 8, pues ya se considera grave y ya requieren incluso transfusión de paquetes globulares. Pero si estos pacientes están con anemia compensada, es decir, no hay datos de una descompensación anémica como ser a nivel hemodinámico, taquicardia, hipotensión, la saturación baja, aumento de la frecuencia respiratoria, pues no hay datos de anemia descompensada en estos pacientes. Sí podemos optar por tratamientos con sustitución de hierro y dejarlo para último la transfusión en caso de que sea necesario. Ya una vez realizado el diagnóstico de la anemia ferropénica y la causa, hay 3 modalidades terapéuticas fundamentales. En primer lugar está la transfusión de eritrocitos, el tratamiento con hierro oral y el tratamiento parenteral con hierro. En la transfusión nosotros tenemos que evaluar la transfusión, a qué pacientes vamos a dar. No es necesario dar a todos con anemia severa, menor a 9, menor a 8. ¿Por qué? Porque recuerden que la transfusión de hemocomponentes proviene de otra persona. Y si bien los bancos de sangre actualmente, aquí a nivel
Bolivia y a nivel mundial han logrado disminuir el riesgo de enfermedades de transmisión mediante las transfusiones, como ser principalmente las infecciones virales como VIH, hepatitis B y otro tipo de enfermedades. Recuerden que estas enfermedades tienen un periodo ventana y pese a que ha avanzado los métodos de detección de estas enfermedades, aún hay un periodo oscuro donde no se detecta pese a que el donador puede ser positivo para estas infecciones. Por eso es que es estrictamente necesario guardarnos las transfusiones cuando sea estrictamente necesario, cuando el paciente tenga una clara descompensación anémica o tal vez se quiera una cirugía de urgencia, porque en ese caso sí podríamos transfundir y podemos tratar de normalizar para que entre en óptimas condiciones. Entonces, solo transfundimos cuando hay una anemia sintomática, una inestabilidad cardiovascular, una hemorragia continua o los que tienen una cirugía inmediata, ¿no? Entonces ya después de la transfusión, pues se va a estabilizar el paciente y ahí es donde ya podemos evaluar otro tipo de tratamientos. En el tratamiento con hierro oral, pues esto podemos iniciarlo a pacientes asintomáticos, ya que tengan confirmado la anemia ferropénica. Generalmente en estos pacientes ya con un periodo de tratamiento de 3 a 6 meses, pues llegan a normalizar tanto los valores de hemoglobina como los valores de ferritina en su cuerpo, ¿no? Y para esto, pues en el medio o a nivel mundial, pues ya existen diferentes medios de diferentes medicaciones, ¿no? Entre ellos el más representativo, el sulfato ferroso, que lo tenemos en nuestro medio. Varían las dosis de acuerdo a las marcas, tanto en comprimidos como en jarabes, y ya existen otros tipos de hierro, pero en nuestro medio siguen siendo pocos casos. El que más usamos es el sulfato ferroso. En este tipo de pacientes se sugiere siempre iniciar el tratamiento en ayuno, ya que algunos alimentos se ha visto que pueden inhibir su absorción. Por eso es que se recomienda al paciente o tomar una pastilla antes del almuerzo o antes de la cena, ¿no? El objetivo de este tipo de tratamientos es a veces no resolver la anemia pronto. Porque algunos pacientes, tú les das tratamiento de sulfato ferroso por un mes, no es que va a salir de la hemoglobina de 8 a 14 en un mes. No, este tipo de pacientes tardan en recuperar, puede que en ese mes ya veamos 9 o puede que ya veamos hemoglobina de 10 y eso es por lo que tenemos que nosotros vigilar el tratamiento, ¿no? Por eso es que tenemos que tratar de proporcionar al cuerpo de ese paciente pues ya que sus depósitos de ferritina se normalicen para que ya pueda restaurarse la eritropoyesis en esos pacientes. Cabe recalcar que este tipo de pacientes, para evaluar que estamos haciendo un tratamiento correcto, en cada control fuera del hemograma y las plaquetas es necesario solicitar los reticulocitos. ¿Por qué? Porque recordemos que los reticulocitos en un principio están disminuidos porque es una anemia regenerativa, pero cuando ya tú le das ya el tratamiento, estos tienden a aumentar. Por eso es que cuando vemos reticulocitos aumentados mayor a 2.5, pues ya sabemos que el paciente va a salir de esa anemia y estamos dando un buen tratamiento y hay buena respuesta por parte del paciente, ¿no? Entonces, como les mencionaba, para mantener un tratamiento por un periodo de 6 a 12 meses después de corregir la anemia, es necesario mantener este lapso de tratamiento. Hay mucha intolerancia en muchos pacientes con el tratamiento con el hierro por vía oral. La mayoría, pues, son molestias digestivas, entre ellas dolor abdominal, náuseas, vómitos o estreñimiento. Por eso es que muchos pacientes no toleran este tipo de tratamiento, pese a que ellos tienen la indicación, ¿no? De solo mantener con el sulfato ferroso. Por eso es que se ha diseñado otro tipo de hierros y no solo sulfato ferroso para poder administrar este tipo de pacientes y en última instancia, pues ya hay preparados de jarabe que también se puede usar en adultos, obviamente a una dosis mayor. El tercer tratamiento de este tipo de pacientes, pues es el tratamiento parenteral con hierro. Esto se administra por vía intravenosa y tiene indicaciones. Pacientes que no toleren la vía oral, pacientes con necesidades, es decir, que hay que corregir rápidamente la hemoglobina porque tal vez tengan una cirugía pronta por alguna emergencia, o pacientes que ya necesitan hierro de forma continua. Por ejemplo, pacientes con gastrectomías que tienen, este tipo de pacientes lamentablemente siempre van a estar
cursando con anemia ferropénica por el problema digestivo. Entonces, en este tipo de pacientes, la administración de hierro por vía endovenosa se la hace mediante la fórmula de Gansoni, que tomamos el peso del paciente, lo vamos a multiplicar por 2.4, restamos la hemoglobina ideal menos la hemoglobina del paciente, eso lo multiplicamos por 2.4 por peso corporal, y sumamos más 500 o 1000 en caso de varones, 500 en caso de mujeres, y el total de esto nos va a dar, por ejemplo, un aproximado de 1200, digamos. Entonces, ahí eso se divide entre 300 para ver cuántas sesiones de hierro va a necesitar nuestro paciente. ¿Por qué entre 300? Porque la administración de hierro endovenoso se lo hace 3 ampollas de 100 miligramos, 300 en una solución de dextrosa o fisiológico, y se lo administra por 3 horas, ¿no? En este tipo de tratamiento no se puede hacer de forma diaria y continua debido a que el hierro es una molécula pesada para el organismo y tiende a causar reacciones alérgicas o reacciones adversas al medicamento. Por eso es que es necesario hacerlo bajo vigilancia médica o por lo menos por parte de enfermería para evitar este tipo de reacciones, ¿no? Y se recomienda antes de la administración del hierro la premedicación, ya sea con un corticoide, con un antihistamínico y con un analgésico que usamos el paracetamol, ¿no? Ya administrando esto 20 minutos antes del tratamiento con hierro endovenoso, pues podríamos garantizar de que ese tratamiento va a cursar tranquilamente en ese tipo de pacientes, ¿no? En el medio, pues ya se han encontrado diferentes marcas de hierro para poder administrar. Como les decía, el más común siempre es el de 100 miligramos, que 3 ampollas se lo diluye en el frasco de solución fisiológica o dextrosa y se administra al paciente, ¿no? Pero también ya están apareciendo otros tipos de hierro, como el hierro carboximaltosa, que ya logra disminuir el tiempo de administración e incluso ya viene hierros de 500 miligramos que son muy seguros para el paciente, ¿no? Entonces, en el tratamiento es muy importante que siempre se lo haga bajo vigilancia médica o de algún personal de salud, porque no sabemos en qué momento el paciente pueda presentar algún tipo de reacción alérgica al hierro, ¿no? Bueno. Eso sería todo en cuanto al tema de la anemia ferropénica. Ahora vamos no sé si tienen alguna pregunta, así yo paso a la sección de preguntas para ustedes, ¿no? Doctor, disculpe una consulta. Eh, Sí, la última parte que comentó, si puede haber reacciones en los pacientes, ¿cómo sí. podemos saber si hay una reacción así para no cometer, digamos, una negligencia? Generalmente las reacciones adversas al hierro ocurren durante la administración del hierro o hasta 1 a 3 horas después de la administración. Generalmente son reacciones de tipo alérgicas, es decir, empiezan con prurito, puede haber dificultad respiratoria, dolor de cabeza, mialgias, artralgias. Por eso es que cuando se identifica esto, el paciente debe volver y obviamente iniciar las medidas, ¿no? Ahora, en cuántos ml de solución, eso varía. Las de 100 miligramos se diluyen, o sea, las de 3 ampollas de 300 miligramos se diluyen en una solución de 500 ml. Y eso hay que administrarlo en 3 horas, mejor si es bajo un equipo de bomba de infusión. Ahora, aquí hay otra pregunta. ¿Cuánto es la hemoglobina ideal? Eso tomamos como valor referencial el número 14, el valor mínimo de una hemoglobina normal, tanto en varones como en mujeres. Con 14 empezamos a restar, menos la hemoglobina del paciente. Un ejemplo, si tiene 14 y el paciente tiene 8, pues la resta va a ser 6. Eso multiplicamos por 2.4, multiplicamos por el peso y posterior a toda esa multiplicación se suma más 500 en mujeres y más 1000 en varones, ¿no? Doctor, buenas noches. Una consulta. Sí. ¿La administración es cada semana o por día?
La administración es recomendada hacerla día por medio, no cada día. Es o día por medio o 2 veces a la semana. Si un paciente requiere, según su cálculo, 4 sesiones de hierro, pues puedes recibir 2 por semana o directamente lunes, miércoles, viernes y la siguiente dosis lunes, ¿no? Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al área de preguntas acerca del tema, bueno, del tema que se ha expuesto, mediante algunos ejemplos. Una mujer de 68 años sin aparentes factores de riesgo cardiovascular ingresa en la unidad coronaria del hospital por un cuadro agudo de cardiopatía isquémica al momento sin datos de descompensación anémica. En la analítica realizada a su llegada se objetiva o se observa una anemia de 8 previamente no conocida. En este caso, la actitud más adecuada con respecto a la anemia sería... Acá hay una pregunta que la vamos a responder más adelante porque también es parte de estas preguntas. Bueno, la mayoría va respondiendo la A y es así. Pues solo debemos mantener una actitud expectante, ya que solo debemos transfundir cuando la anemia sea sintomática. En caso de, ante la mínima evidencia de una anemia descompensada, es necesario hacer el apoyo transfusional de un paquete globular o dos, según requiera el cuadro de la anemia, ¿no? Una mujer de 52 años presenta un síndrome anémico sin causa clínicamente aparente. En la analítica se va a apreciar una hemoglobina de 8.5, el BCM está en 75, la hemoglobina corpuscular media en 25. ¿Cuál de las siguientes determinaciones séricas le permitiría orientar con más seguridad el origen de la anemia? Muy bien. Entonces, la respuesta correcta, exactamente, la ferritina. Porque ya le hemos, mencionamos que hay otras causas en donde algunos valores como la saturación o el hierro o la capacidad total de fijación de hierro van a estar normales o incluso elevadas, ¿no? Pero la ferritina es lo que nos va a decir, este paciente tiene una anemia ferropénica. Señale el inciso correcto en cuanto a las anemias ferropénicas. El inciso correcto, menciona acá. No, es la A. La proteína transportadora de hierro no es la ferritina, es la transferrina. Entonces, esa es incorrecta. Por eso es la principal función de hierro en los mamíferos, es pues, transportar el oxígeno como parte de la hemoglobina, ¿no? En las anemias ferropénicas, el recambio, tiempo de semi-eliminación del hierro ligado a la transferrina es... Sí, la respuesta correcta es A, por si acaso. Aquí hay un error, porque en las anemias ferropénicas es de 10 a 15 minutos y en las condiciones normales de 60 a 90. En anemias ferropénicas 10 a 15. Las mujeres en edad reproductiva, ¿cuánto necesitan de hierro elemental? Sí, 1.4 miligramos por día. El varón, 1 miligramo día. Señale el inciso incorrecto en cuanto a anemia ferropénica.
No, en este caso es la D. La B es correcta. Un mecanismo de pérdida de hierro de cuerpo generalmente puede ser la descamación de las células epidérmicas de la piel. Y el hierro en forma de hemo, como les había mencionado, la carne roja, es la que se absorbe con mayor facilidad, no dificultad. Según la clasificación de gravedad, la anemia se considera grave cuando se encuentra en los rangos de... Sí, 7 a 8. Si bien está aquí 4 a 6 o 2 a 4, pues prácticamente estos valores ya son incompatibles con la vida, porque pacientes que llegan a tener una hemoglobina tan baja, pues llegan a ser ya un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Pero como todo en la vida, siempre hay excepciones. Hemos visto pacientes con algún tipo de enfermedad hematológica primaria que están caminando en la calle con una hemoglobina de 5 y están totalmente tranquilos. Son algunas excepciones, pero en la mayoría, pues no. Entre 7 a 8 ya se considera grave, ¿no? Señale el inciso verdadero en cuanto a las manifestaciones clínicas de la fesopenia. Sí, las respuestas correctas y todas son correctas, ¿no? La transfusión de eritrocitos se reserva para pacientes con, señala el inciso incorrecto. Exacto, la A. Ese es el inciso incorrecto, ¿no? No se transfunde este tipo de pacientes. Por cada paquete globular que se transfunde, ¿cuánto se espera que suba la hemoglobina? Sí, la respuesta correcta es B. La hemoglobina, por cada paquete globular se espera que suba 1 punto y el hematocrito 3 puntos. Bueno, esa ha sido la charla acerca de la anemia fesopénica. Espero les sirva para el futuro y para aprender más acerca de la hematología. Para mañana vamos a continuar con el tema de anemias y vamos a mejorar en el tema de la señal y la velocidad, ¿no? Muchas Sí, gracias, doctor, doctor. muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas Listo. noches. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor.